Esta patología es horrible de tratar a veces porque son estrictos. Como algunos son trastorno de personalidad, son estrictos. Y como son estrictos, para doblegar a esa persona te va a costar muchos meses. Y encima tiene la recidiva de sí, no, y tiran para atrás, va muy bien, tiran para atrás, se decaen, y claro, que llevo ya 6 meses de tratamiento y ya resulta que hago esto, que está peor, que hace 4 meses se decaen. Se ponen no deprimidos, sino, ¿cómo te diría yo? Desanimados, ¿ok? Por lo tanto, fíjate lo que hemos descubierto. Buenos días. Quería preguntar ¿cómo diferenciamos qué es un TOC por ansiedad o por personalidad? ¿Puede ser que por personalidad tiene el TOC sin tener ansiedad? ¿Sería así o cuál sería la diferencia para clasificarlo en un grupo o en el otro? Te voy a contestar, pero me va a ayudar ella a contestar. Ayúdame a la contestación. ¿Qué piensas tú? Yo creo que depende de justo la aceptación y si es un paciente egodistónico o egosintónico. O sea, que Muy realmente bien. le esté molestando el trastorno que está teniendo o esté totalmente egosintónico con él y que viva así. Muy bien, muy bien. Di esas palabras que has dicho en voz alta. ¿No se escuchó? Egodistónico y egosintónico. ¿Ok? Explícalas al público. Egodistónico es cuando el paciente le molesta o tiene ansiedad o algo que le está afectando a su vida con el trastorno. Y espera, ¿qué es lo que expliqué? Egosintónico y egodistónico. Y egodistónico, no, perdón, es al revés. Egosintónico es cuando el paciente no le molesta tener lo que tiene, está en sintonía con su trastorno o con su padecimiento. Y egodistónico es cuando sí le está molestando o tiene ansiedad, y es principalmente cuando… Que es parecido entonces a la aceptación, ¿no? Exacto. Acepto que no acepto, ¿no? Ajá. Por eso hay homosexuales egosintónicos y Egodistónico. Claro. Es decir, yo me reconozco o no me reconozco. Exacto. ¿Ok? Pero es que hay veces que es evidente. Es que estos TOCs, a lo mejor para venirte, se retrasan 45 minutos porque cuando viene a la clínica que están mal. Y eso quiere decir que tiene que, cada vez que ve la matrícula del coche, para darle 2 vueltas. Yo no estoy exagerando. Ni 10 ni 20. Más de 100 pacientes he tenido graves. Por eso os digo que cuando viene un TOC grave, si lo rebajas en un 40%, está bien. Luego ya veremos a largo plazo si va mejorando y quiere venir a la clínica. Pero que vengan diciendo, pues mira, es que he visto un chico de amarillo y me he tenido que parar a rezar. No os riáis, por favor, que esto es cierto. Dar la vuelta al coche 3 veces y después, claro, llega un momento que aunque vivas a 5 kilómetros, pues ese recorrido puede ser, o iba a salir de casa, he estirado de la cadena, he vuelto. Claro, llega un momento que las tareas que tiene que hacer para salir de casa son tantas que acaban tirando del trabajo. ¿Ok? Porque no llegan. Es que me va a pasar, se llaman rituales. Yo tengo rituales. Todos. ¿Ok? ¿Llego a ser patológico o no? No. Es decir, llega un momento que dices, esto es patológico o no. Exacto. Y ahí empiezas a ser muy patológico o extremadamente patológico. Dime. Nada más comentar que esto pues puede ser algo muy evidente, como lo que dices de darle vueltas a un carro o no pisar las rayas de la acera, ¿no? Sí. Pero también hay patologías que son aceptadas socialmente, ¿no? Es Por más, ejemplo, ahorita en pandemia yo creo que con la obsesión del lavado de manos y el gel, sí. hubo muchísimo y se quedó, y este trastorno está se al disparó. pero socialmente es aceptado. Claro. Sí. O como tú decías, el también ser perfeccionista,
Hasta es bien visto. Claro. Claro. Y le causa ansiedad al paciente. Ahora vamos a ver, no sé si está en la pantalla, pásaselo a tu compañera de detrás, la señorita Calzada. Ella es la señorita Calzada. Que te confundía. Ahí veis en la pantalla compulsiones y obsesiones. Hay compulsiones habituales y obsesiones habituales, pero es de lo más variado. Contar números, lavarse la mano, cerrar la llave 3 o 4 veces, limpiarse, muchas, ¿ok? Pero que llega un momento que te impiden trabajar, pero no creáis que es poco habitual, ¿eh? Y todo eso es porque tengo que hacer un ritual, porque si no me voy a infectar y me voy a morir. Y claro, el tema de la pandemia fue devastador. No salgo de casa, que era uno de los problemas que tenemos. No, sal de casa, que te dé el sol, pasea. Me quedo en casa y encima la televisión, virus, virus, virus. Uno de las obsesiones y compulsiones mayores, precisamente el que me voy a infectar. ¿Ok? Aquí hemos juntado la aceptación con el ego distónico, ¿ok? Y ahora vamos a ver, es que esto es muy bonito, ¿sabes? Ahora vamos a juntar el TOC con el hipocondríaco. Toma la pregunta, ¿eh? Esto ya, ese no se va a ganar un agua, ese se va a ganar un artículo de la tienda a elegir. Aquí vemos un TOC. Hemos visto que ya están por ansiedad y por personalidad, las obsesiones y compulsiones están relacionadas, que tiene miedo a que una bacteria, me lavo mucho porque tengo una bacteria, he tocado esto, tiene una bacteria, ahí recuerdo un TOC, lo que pasa es que no me quiero enrollar con TOCs míos, y toco el grifo y viene la bacteria, me infecto. ¿Ok? Pero el hipocondríaco es parecido, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo hipocondríaco o TOC? Calzada. Señorita Calzada. Sí. Venga, yo sé que tú lo sabes. ¿Qué diferencia hay entre un hipocondríaco y un trastorno obsesivo compulsivo cuya obsesión sea por ejemplo, lavarse las manos? Bueno, el hipocondríaco es una persona que se inventa sus enfermedades. Despacito, despacito, yo estoy sordo. El hipocondríaco es una persona que se inventa sus enfermedades, ¿cierto? Sí, muy bien, sigue. Ah. Sigue con el hipocondríaco. O sea, que tantito se siente mal y ya está pensando que le va a dar un infarto o que ya tiene un cáncer. Te estamos escuchando, lo estás haciendo muy bien, pero no te acabo de entender. Despacito, vocaliza. Lo estás haciendo muy bien. ¿El hipocondríaco qué es? ¿Qué? O sea, una persona que se inventa sus enfermedades. Que, o sea, que tantito se siente mal y ya está pensando en que le va a dar un infarto, o ya comió algo y ya está pensando que se va a enfermar. Perfecto. Ahora lo vas a decir mejor, que lo has acertado. No sé. Haz bien la definición. Pues es una persona que se inventa sus enfermedades. Dilo mejor. Estás delante de una persona. Tienes que ser rigurosa con las palabras. De 0 a 10 te pongo un 8. Quiero que saques el 10. Tienes una persona limitada, una persona de 23 años sin estudio, no sabe nada de terapia. Dilo preciso. Cuando estés con una sesión de hipnosis, tiene que ser precisa. Lo has hecho muy bien. Queda unos metros. Pues no sé, que se inventa y se cree sus... No digas la palabra invente. Él no se ha inventado la enfermedad. Sé precisa. Que se imagina... ¿Se qué? No se imagina. ¿Se cree? Se crea sus enfermedades. Crea tampoco. Ah. Cree que tiene la enfermedad. ¿Es lo mismo esto que lo que tú estabas diciendo? No. Ese mensaje va a llegar el mismo a la persona que te está escuchando. El hipocondríaco está seguro que tiene la enfermedad. Okay. Escucha en el telediario
claro, como nos dicen tantas barbaridades, es que el latido de corazón, la vena marcada, lo tengo. Él cree que tiene la enfermedad. El TOC está haciendo ese ritual para intentar y defenderse de no contaminarse. Por lo tanto, está ¿qué? Calzada. Venga, ¿está qué? ¿Está qué? ¿Anticipando una enfermedad? ¿Está qué? ¿Anticipando? ¿Cómo? Como anticipando que él se vaya a enfermar, el del TOC. Está con miedo de contaminarse, pero él no cree que tiene la enfermedad. Él cree que se va a contaminar y va a contagiarse, pero él no cree que tiene la enfermedad. Está luchando por no tenerla. ¿Está más claro así? Sí, ¿Vas a ser rigurosa con las palabras? claro. ¿Tú crees que el paciente que no entiende de anamnesis ni nada, hay que ser riguroso? Sí, ¿Y tú crees que hay que estar estudiando toda la vida sí, y escuchando? sí. ¿Y cómo vas a aprender hipnosis en esta vida? Estudiando. Dime 3 pautas que vas a hacer para aprender hipnosis. Estudiar, practicar. Y falta una. Sí. Estudiar. Poner atención. Estudiar, preguntar y practicar. Ok. Estudiar, preguntar y practicar. Toda la vida. Luis, ¿viste Luis? Tiene 70 y pico años, ¿no? 78. Él se acaba de matricular a un curso mío. Y el otro día nos fuimos a cenar y yo le estaba preguntando cosas de él. Estudiar, preguntar y practicar. Primero, lo que ha hecho Carlos, no lo sé. ¿Tenéis un PDF aquí que os lo dan gratis? ¿Y le vais a tener miedo a ese PDF? Os va a dar rapport. Seguro. Cuando enviéis ese informe a alguien o habléis así. ¿Tú quieres ser una hipnoterapeuta mediocre o quieres ser una hipnoterapeuta excelente? Una hipnoterapeuta excelente. ¿Y tú crees que en tu vida de profesional, al final, tarde o temprano, cada semana, no vas a hablar con algún paciente, médico, psicólogo, enfermero, que está en ese ambiente? ¿Tú no crees que tienes que tener un lenguaje clínico sanitario? Claro. ¿Y cómo se llama esto? DSM-5TR. Un ladrillo. Eso es un ladrillo. Lo iba a traer, pero que pesaba 1,5 kilos. Hombre, ya he llevado 100 kilos de sobrepeso y me lo han quitado. Hombre, ya está bien, hombre, que le he dado un PDF. Lo iba a poner aquí. Un ladrillo. Es que te lees y te entra sopor. Eric, que a mí me entra sopor cuando leo el esto. Igual que a ti. Tú a lo mejor tienes poco entrenamiento y te entra en la 2ª página. A mí en la 3ª. Es que la letrita como la Biblia, pequeñita, ¿sabes? Y hombre, como hay tantas páginas, no te van a dar un libro así. Lo han reducido así, por lo tanto la letra es pequeñita. Y además no tiene dibujos. No tiene dibujos o una cosa agradable. Esto es lo que hay, ¿ok? Si queréis ser excelentes, no hay otro camino. No lo estoy defendiendo, os lo estoy asegurando. Puedo estar equivocado, sí, pero esto es lo que hay. Bueno, ya estamos hablando de que hay 2 inicios del TOC. Uno para tratar en 5 o 6 meses y otro en 1 año o más, porque es una personalidad. Y la personalidad lo primero que te va a hacer es ser estricto. Son súper estrictos los de personalidad. Son características un poco diferentes, por lo tanto, aunque el script y todo va a ser el mismo, unos se van a trabajar más en unas pautas y otros en otras. Por ejemplo, la personalidad, ¿vale? Y ya, dentro de cada uno de ellos, ¿qué vamos a tratar? Por una parte, la obsesión y por otra, la compulsión. Señor Corona, ¿usted cree que hay algún paciente TOC que solo tenga obsesiones o que solo tenga compulsiones? Es decir, que sea puro, solo obsesiones o solo compulsiones. Creo que las 2 cosas.
Sí, muy bien. Obsesiones y Un 10. compulsiones. Vienen combinados. Algunos, porque en general son las dos cosas, incluso es difícil de diferenciarlos. Esta tarde vais a decir, ¿esto es una compulsión o esto es una obsesión? Es difícil. Y muchas veces es las dos cosas, ¿vale? Lo lógico, quito lógico, lo habitual es que sean combinadas. Y sí que es verdad que hay algunos de muchas compulsiones y pocas obsesiones y otros de pocas obsesiones y otros de pocas compulsiones y otras obsesiones, ¿ok? Incluso una cosa puede ser compulsiones y obsesiones. Por lo tanto, ahora, no me sale tu nombre. Capria, eso es. ¿Cómo es? Eso es, perdóname, es que lo sabía pero no me salía. Como hablo tanto, ok. La primera tarea de un profesional cuando ya ha diagnosticado el TOC es saber si es de personalidad o de ansiedad. Y el siguiente paso, hacer una lista de qué. ¿De cuáles son los síntomas que trae? Una lista de Pues de sus pensamientos, impulsos. cuáles son sus obsesiones y cuáles son sus... Como, oye, eso es un poco que parece inútil, ¿no? Hay que identificar las obsesiones una a una y las compulsiones una a una. Pregunta, ya tengo diagnosticado qué es el TOC, que es de personalidad, que he listado todas las compulsiones y todas las obsesiones. ¿Veis por qué el diagnóstico aquí puede tardar muchas horas? Este diagnóstico, menos de 4 horas, yo no puedo estar. Y tengo una lista de la compulsión concreta, 5 palabras. Abro la puerta porque, claro, yo no quiero eso en detalle. Él sabe cómo es y yo solo quiero poner 5 palabras para ponerlas en el script. Pregunta, ¿qué crees que es más difícil de tratar, una obsesión o una compulsión? En psicoterapia y en hipnosis clínica. Piénsatelo. Si quieres tardar, tarde, así mientras bebo agua, tranquilo. Bueno, lo que pasa es que una lleva a la otra. Si está obsesionado con algo, pues lo hace compulsivamente. Es cierto. Pero ¿me puedes contestar la pregunta, por favor? Pues bueno, yo primero trataría la obsesión porque esa me lleva a la compulsión. Por favor. A, B, C. Estás con la explicación larga. A, B, C. ¿Qué es más fácil de tratar? A mi modo de ver, pienso que es más fácil la compulsión. ¿El qué? A mi modo de ver, es más fácil la compulsión. Perfecto. ¿Tú lo sabías o te lo has imaginado? Lo he pensado ahorita. Muy bien. Ya empiezas a ser profesional. Infinitamente no. Bastante más fácil la compulsión que la obsesión. El listado de compulsiones que tendremos, hay algunas que están relacionadas con las obsesiones. Vamos a empezar a hacer un tratamiento de algo que Ana Luisa nos lo va a decir, que es, no, estoy contigo. Y cuando ese algo esté bajo, empezaremos a tratar las compulsiones de una en una, de fácil a difícil. Porque así tengo resultados. Hombre, si voy a la difícil y estoy 3 semanas, no. Vamos a empezar cosas para que vea el paciente que esto va. Porque el paciente quiere resultados, ¿ok? Compulsiones. Y dejaré al final de las compulsiones con obsesiones. La obsesión, claro que es más difícil. Es una forma de pensamiento. Compulsión es una actuación. El cerrar la puerta 4 veces. Vamos a cerrarla solo 2.
ya está bien. La dejamos ahí parada. Cuando veas que un paciente que fuma mucho, vamos a bajar a 9. Mantente ahí. Luego 9 medios. Es decir, que enciende el cigarro 9, pero son medios. ¿Okay? Pues aquí no, con las compulsiones fáciles. ¿Okay? Por lo tanto, ya estamos viendo que lo que nos está diciendo aquí, esto está muy bonito, ¿no? Y las obsesiones, ¿por qué las dejo un poco para después? ¿Qué tratamiento hago antes de tratar las obsesiones que nos los va a decir Ana? Primero se tratan las compulsiones, haciendo una lista de lo principal que ella o él tiene. Por ejemplo, lavarse las manos muy frecuentemente o ver el cerrojo de la puerta. Y después se tratan las obsesiones. Y al tratar las Al tratar las compulsiones, las obsesiones van saliendo y van cediendo porque su… Sigue, ¿Sí? Te estoy escuchando. Bueno, porque sus obsesiones se van atenuando. A, B, C. No me has contestado la ABC, has hecho una buena contestación, pero no es rigurosa, tienes que ser disciplinada. A, B, C. Yo he dicho, ¿qué hay que tratar en todos los pacientes antes de las obsesiones? Las compulsiones. Muy bien. Las compulsiones van primero para obtener mejores resultados, no hay que tratarlas primero. Es porque yo lo decido para tener resultados. Pero hay algo que se trata antes de las compulsiones y de las obsesiones. Bueno, se trata en paralelo, pero yo me voy a centrar en algo. En la aceptación. La aceptación solo estaba en los de personalidad. Piénsatelo. ¿Qué patología? La ansiedad. Muy bien. Pues. Mira, yo veo el paciente. ¿Tiene aceptación o no tiene aceptación? Calculo el pronóstico. Digo, 8 meses, ¿vale? De esos 8 meses, yo calculo que el paciente en más de 5 o 6 meses no va a venir. Multiplico por 4,5. Son las sesiones que tengo. Tengo un tiempo, primero un mes, para ser muy efectivo, para que el paciente esté contento, ¿vale? Pero después también tengo que ser realista, ¿ok? Por lo tanto, tengo que saber que mis recursos son limitados. La primera sesión, diagnóstico, tal, la segunda, ya le pongo la palabra clave. Tengo 1 hora, 10 minutos de psicoterapia y de hipnosis. En el mejor de los casos, en la tercera sesión ya tengo 40 minutos. Por lo tanto, mis recursos son 4 sesiones y media, en la que en el mejor de los casos es 1 hora de psicoterapia y 40 minutos de hipnosis. Por lo tanto, tengo que ser muy riguroso, muy realista, para por lo menos reducírselo. Por eso pongo primero las compulsiones, luego haré una combinación o a lo mejor una compulsión, un adelanto de otra compulsión y preparar una obsesión. Pero como en la obsesión voy a ser poco efectivo, ¿qué hago? Voy tratando la ansiedad. Pero de esos 40 minutos, a lo mejor tiene problema de sueño, de ansiedad, con lo cual, ¿qué me queda? 20 minutos. En 20 minutos puedo tratar una compulsión bien y iniciar la otra. Es decir, que hay que ser realista. Si yo no rebajo la ansiedad, la obsesión no voy a tener efecto. O, en el caso de que tenga efecto, me va a volver. ¿Eso cómo se llama? Es decir, que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser estrategas. ¿Ves? Porque soy ajedrecista, lo he metido aquí. Hay que ser estrategas.
Yo tengo que estar pensando en cada momento si me retraso porque viene el paciente siguiente, en que tengo 14 sesiones, que aquí solo tengo 25 minutos, que de esos 25 minutos tengo 10 para la ansiedad y para la compulsión, para lo que sea. Es decir, que hay que ser matemáticos. Yo meto la matemática al ajedrez aquí y ya está. No pienso en si va a ir bien o va a ir mal. Voy a intentar reducir esto lo más posible para que en caso de que él empiece a distanciar las terapias, en ese momento sepa yo seguro que por lo menos va a ir bien. Y si va bien y distancia las terapias no pasa nada. Pero si distancia las terapias con ansiedad, tendrá recidiva. Y eso es lo que os estoy diciendo, que hay que apuntarlo en ese esquema. Se queda Mario un momento. Vamos a hacer un paréntesis sobre el mismo tema y regresándonos al origen de este, por decirlo así, diagnóstico o problemática psicológica, y surge una pregunta: ¿basados en que somos productos de la genética o la biología, del medio en el que nos desarrollamos, es decir, del medio social, el medio familiar, el medio cultural y la genética? Y pregunta técnica o pregunta en general: ¿dónde creen ustedes que se origina esta problemática, tomando en cuenta estos rubros de los que soñé, de los que mencioné: medio cultural, familiar, social e inclusive de país? Doctora Ileana, ¿inútero podría ser? ¿Podría ser familiar? ¿Podría ser cultural? ¿Qué es lo que más peso tiene? Muy interesante, doctor, pero la etiología es multifactorial. Puede pesar mucho la cuestión hereditaria y el contexto familiar. Eso es lo que puede pesar enormemente. Pero no podríamos apostar a uno hasta no hacer, por ejemplo, un diagnóstico, conocer la historia del paciente. Pero aún así, desde mi práctica, mucho se trabaja con el pensamiento fundamentalmente. Modificar los pensamientos para modificar las conductas. Modificar los pensamientos para modificar las emociones. Y entonces se habilita a la persona para que ella misma vaya trabajando esas formas de pensar, modificar sus formas de actuar y sentir. Y eso a veces es entrar en una lucha en el contexto familiar en el que se ha desarrollado o en el contexto social. ¿Y cómo, en esa línea de pensamiento, cómo modificar? Porque pienso que todo nos define, pero yo particularmente pienso que es más lo familiar. Entonces, en esa línea de lo que contestas, ¿cómo modificar una pauta de conducta que fue severamente, yo digo, cincelada, no en pizarrón con gis, no en cincel con piedra, sino en acero, de un padre severamente crítico, de un padre severamente exigente, de un padre o una familia donde se exigió al máximo la limpieza, donde hay que caminar derecho como militar? ¿Lo podrías hacer en una sesión? Por esto es que, como decía el maestro, ¿qué tratas primero? ¿La obsesión o la compulsión? Entonces me regreso a la línea de respuesta: ¿cómo hacerlo? Hemos visto aquí el camino corto y padrísimo, o por el camino largo, a través de la psicoterapia, que un montón de sesiones, o a través de los segundos con que aquí entran en trance y entonces empezamos a hacer en el trance profundo la terapia.
modificando patrones de pensamiento, modificando patrones con la imaginería, mírate actuando, mírate haciendo, etcétera, ¿no? Lo que queramos trabajar. Y ahí se está modificando lo que tú estás imaginando, tu comportamiento, estás modificando tus estructuras de pensamiento para facilitarte otras formas más sanas. Ok, a la doctora Ileana le pregunto, ¿es posible que el medio familiar pudiera condicionar una conducta obsesiva compulsiva y ser un producto deseado o un producto no deseado? ¿Tendría influencia in útero? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la posible explicación? ¿Y qué tipo de producto en ese sentido estaría formando el carácter desde antes de nacer? Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible, hablando pues justo de la parte epigenética, ¿no? Y de todo lo que transmite la madre al producto en el momento en el que está en el útero. Y bueno, no solo la madre, sino más arriba. Yo creo que sí, y se refuerza al momento del nacimiento en el entorno familiar. Como bien decía usted, cuando el padre es muy rígido, muy estricto, pues obviamente las exigencias que va a tener la persona son altas y las puede llevar a un trastorno.